primero de todo, muchísimas gracias por venir. Segundo lugar, aquí vamos a ver otro ejemplo de la relación entre un corporativo y en el mundo en el ecosistema de innovación, pero aquí el corporativo ha actuado en el ámbito del M&A, ¿no? Es decir, ha identificado en este caso una compañía tecnológica de una corta trayectoria y lo que ha decidido es sacar a los socios financieros que estaban en el capital y trabajar conjuntamente con el equipo de fundadores, ¿no? Para hacer crecer esta compañía, ¿no? Porque era estratégica, en este caso, para Repsol, ¿no? Entonces, este ejemplo de los corporativos como M&A, los corporativos como compradores de compañías, también es un ejemplo, yo diría, muy importante para el desarrollo del ecosistema, porque al final generas liquidez, ¿no? en este mundo. Y, por otro lado, es un actor distinto que permite complementar bien el tema. Gustavo, Enrique, hacemos lo mismo que con Ana y con Aquilino. Os pediría que os presentarais y que presentarais en el caso de cada una de las empresas que hace y en el caso de Repsol en el ámbito de innovación que está haciendo, y luego Gustavo. Enrique, por favor. Mi nombre es Enrique Dameno, trabajo en el negocio de estaciones de servicio y combustibles y tengo una trayectoria en Information Technology y en el negocio internacional del gas natural licuado de toda mi vida en Repsol. ¿Se escucha? Perdón, ¿se escucha bien? Sí. La historia que queremos compartir hoy, que no es un caso de éxito, que será un caso de éxito, tiene que ver con una transformación que estamos haciendo en Repsol, que es una transformación digital. Nuestra compañía, que es una gran compañía integrada de oil and gas, ha definido una nueva estrategia donde la transformación digital va a ser uno de nuestros vectores, una de nuestras palancas de crecimiento. Cuando en el negocio nos encontramos con algunos desafíos de cómo crecer en nuestro negocio retail, hoy el caso que nos interesa es un caso alrededor del cliente. Como gran empresa de combustibles y de estaciones en España, tenemos un interés y un desafío de incrementar la relación con nuestros millones de clientes que nos empujó a un conjunto de desarrollo de negocios digitales. Cuando estudiábamos, Carlos, cómo hacer esto con las palancas corporativas tradicionales, y nuestra relación con emprendedores es bastante, tiene una trayectoria importante. La Fundación Repsol con su programa está aquí a la izquierda, los invito a que participéis. Tenemos nuestro equipo de Venture Capital, pero cuando desde negocio estudiamos cómo impulsar con más agilidad el desarrollo de productos y servicios para nuevos segmentos de negocio, encontramos que la forma o el desafío que nos convenció era el trabajar con un nuevo modelo de colaboración con una empresa startup. Y es el caso que con Gustavo vamos a compartir. El modelo de colaboración es, yo diría, absolutamente nuevo y creativo, por lo menos en el mercado europeo. Tiene algunas características absolutamente inéditas. Y la idea es contaros un poco, en mi caso, desde corporación, cómo se logra una transformación y se implanta un negocio que va contra casi todas las reglas legacy que las corporaciones tenemos y cómo hacer que funcione. Por el lado de Gustavo, esto cómo también se lleva desde la empresa, que es el núcleo del negocio que queremos desarrollar. Gustavo. Gustavo García Brusilowski. Mis primeros 10 años profesionales fueron en grandes multinacionales americanas. Esto lo comento porque tiene importancia de cara al proyecto que hemos iniciado juntos. Y a partir del año 2000, justo un día antes del batacazo de la burbuja de Internet 1.0, decidí ser emprendedor, ¿no? O sea, fui con mi presentación a pedir 800 millones de pesetas, que no eran nada, y justo ese día pues la bolsa, el Nasdaq, se hundió. Ese fue mi principio como emprendedor. Y desde entonces llevo ya casi 18 años dedicándome a emprendimiento. En este tiempo he montado varias empresas. La primera no era uno de los fundadores, pero participé activamente, que fue una empresa de subastas en Internet, donde, por cierto, Repsol era uno de nuestros principales clientes. Ha pasado ya, teníamos un tiempo de confidencialidad de unos 10 años, o sea, ahora se puede comentar.
Y ya desde entonces yo conocía a Repsol, a su gente, y esto es bastante también importante. O sea, voy dejando algunos mensajes como que tengo un pasado en corporación, que conocía ya a la gente de Repsol y cómo trabajaban, y sigo adelante. En el 2005 monto un B2C orientado a vender ropa en Internet, Bybip. Lo crecemos durante 5 años hasta varios millones de usuarios, 100 millones de venta, y lo vendemos a Amazon, lo cual supone en el 2010-2011 la entrada de Amazon en España, que a nivel de comercio electrónico ha tenido un impacto muy grande en los últimos 6-7 años. Yo estoy en Amazon hasta el 2012. El 2012 salgo de Amazon, me dedico a hacer inversiones por mi cuenta. También me tomo un poquito de tiempo porque llevaba sin parar bastantes años, y acabo centrándome 1 año y medio más tarde, sobre el 2014, en una de las empresas en las que había invertido, que era Clickin. Clickin es una app universal de lealtad, de pago y lealtad. Y lo que me gustó desde el principio en el proyecto es que permitía meter tecnología en un campo donde no la había, que es el comercio de calle. El mundo del e-commerce está ya bastante polarizado, pero queda más del 90% del e-commerce, que es el comercio de calle. Desarrollamos el proyecto. Es un proyecto de innovación, a diferencia de Bybip, que era un proyecto de copycat. En innovación, jamás olvidaré la pregunta que le hiciste a Miguel Vicente en Emprendedor 21, que le dijiste: ¿cómo se hace para montar nuevos proyectos? ¿No? Y Miguel Vicente respondió: con muy buena gente y con dinero, porque vas a tener que pivotar, ¿no? Y creo que esto es… tenemos muy buena gente en España, pero es difícil que las empresas, quitando algunos ejemplos muy buenos, como es el caso de Miguel, pues puedan desarrollar innovación porque requiere de recursos, ¿no? Pero a nivel de emprendedores, pensaba que en el 2013-2014 iba a ser el final del emprendimiento en España, porque fueron años muy duros, donde hubo muy poca financiación, muchos proyectos muy buenos con buenos equipos murieron, y sin embargo a partir del 2014-2015 salió una cama de emprendedores mejor que nunca. Y eso me hace sentir, la verdad, que bastante bien. Hace 2 años, 2016, tratando de vender nuestra solución justamente a Repsol y que entraran las estaciones de servicio dentro de lo que era usuarios, comercios adheridos a Clickin, pues empezamos a tramar lo que es el proyecto que hemos dado inicio desde diciembre pasado, ¿no? Y era a la app de pago en estación de servicio introducir la parte multicomercio y del loyalty que tiene Clickin. Para mí lo resumo en 2 puntos que me entusiasmaron desde ese día y no me han parado de entusiasmar, y estamos hablando ya de más de 1 año desde que empezamos a hablar. Por un lado, el poder crear un pago por móvil que se use. Porque el pago por móvil, todo el mundo habla de pago por móvil, pero lo usamos todavía muy poco, ¿no? Y creo que hay mucho por hacer y que va a cambiar radicalmente cómo se está haciendo el pago todavía actualmente. Y segundo, creo que la innovación en este país tiene que pasar no por unos 4 startups y emprendedores locos que hacen cosas, que los va a haber, que hay muy buenos, sino más bien cuando la gran corporación se asocia a todo el talento que hay. Cuando abráis la puerta es increíble el talento que hay por ahí, pero luego montar los negocios es muy difícil, ¿no? Porque el 90% de los startups se hunden en ese tránsito, ¿no? De conseguir hacer esa innovación. Y creo que esa unión corporación-startup es lo que nos puede dar innovación para la gran corporación y ese camino, ese desarrollo para el startup. Estamos al principio, no sé si de aquí a 3 años escribiremos un libro de esto, pero creo que es fundamental que nos salga bien y que sea un ejemplo para otros startups y para otras corporaciones a seguir. Yo, como la información ha sido pública y la has publicado tú, pues al final no tengo ningún problema en explicarlo, ¿no? Pero al final la entrada de Repsol en Clickin ha venido de la mano de, por un lado, la compra de la mayoría de todo el capital no emprendedor, ¿no? De todas las participaciones de socios que no tenían que ver con los que están en el día a día de la compañía, ¿no? Y por tanto ha habido aquí una negociación entre la salida,
Pero luego hay un segundo punto muy relevante y es que la corporación ha entrado, se ha quedado la mayoría del capital de la compañía, pero luego hay unos señores que son los emprendedores que tienen el día a día en la gestión del mismo, ¿no? Entonces aquí me gustaría que comentarais estos dobles retos, ¿no? El proceso de entrada de Repsol, ¿no? Que en una compañía que tiene socios de capital riesgo, socios business angels, etcétera, que habían puesto dinero, el proceso de compraventas, si ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido ágil, no ha sido ágil, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar es el día después, ¿no? Es decir, el día después Repsol pasa a ser mayoritario en una compañía a un startup, con mentalidad startup, donde cede la gestión, como si dijéramos, de esta compañía mayoritariamente al equipo emprendedor, ¿no? Y esto al final también es un reto relevante para la corporación y un cambio de relación en ese sentido. Entonces me gustaría si pudierais explicar estas dos. Cuento un poco de la parte atípica de este modelo que es yo creo muy potente, pero que es atípico. Primero decir que todo tiene que partir de un caso de negocio que sea común y compartido. En una corporación siempre estás desarrollando temas, si estás pensando en una alianza con una startup, pues tiene que haber una sintonía de visión y de estrategia. Esa es una base insalvable. El siguiente punto va sobre lo que yo llamo el desarrollo de negocio clásico. Todas las grandes empresas tenemos equipos de desarrollo de negocio. El equipo de desarrollo de negocio para una startup es como enfrentarse a un país nuevo con un idioma nuevo y una cultura nueva. Nosotros hacemos negocios en 40 o 50 países y tenemos equipos técnicos y de negocios conocedores de la cultura de cada país. Para negociar y desarrollar una startup necesitamos un equipo calificado, o sea que nos tenemos que entrenar para eso. En la operación que nos interesa hay además temas más complejos como transferencia de activos, servicios intercompany. Hay una decisión de fondo de un negocio que queremos desarrollar con la agilidad de una tercera compañía que es la startup. Empresa que controlamos pero que le vamos a dar autonomía. En los entornos corporate normalmente una mayoría accionarial significa un control y una normativa genérica que es la que la corporación practica. Excepciones a ese modelo existen, casi todas las empresas los tenemos como excepciones, pero son muy especiales. Este es un esquema muy especial. Eso requiere un conocimiento de tema, un conocimiento entre los equipos de personas y una estrategia muy pensada. Lo que queremos explicar con este caso es que hay que poner más creatividad en los modelos de alianza. Hemos practicado otros, compra de servicios, inversiones parciales, adquisición, fusión, merge, M&A de todas las formas, pero el apostar por una empresa, trasladar negocio, generar compromisos cruzados y dar autonomía de gestión va de la mano de los activos de conocimiento, tecnología o humanos que tiene esa empresa. Y ese desarrollo, y esa, en sus términos comerciales, contractuales, jurídicos, de propiedad intelectual, es lo que, si lo llevamos a la burocracia clásica corporativa, normalmente impide seguir los ciclos de la economía. En la charla anterior escuchábamos lo que es llevar un tema de comité en comité cuando ya los temas van pasando. Pues cómo darle agilidad a eso ha sido desde el lado de Repsol en este caso un desafío que hemos superado bien. Yo creo que el desarrollo de la idea nos llevó 4 o 5 meses, un primer MOU de acuerdo otros 6 meses, una negociación posterior y en el día después que tú mencionabas nos ha llevado 2 meses el disponer de un plan de producto y de negocio ya adecuado para el primer lanzamiento, ¿no? O sea que es posible hacer los temas en tiempos razonables. Pero una de las claves es que hay que tener un equipo en la corporación todoterreno muy compacto que sea capaz de llevar el diálogo con el conocimiento que necesita la startup y hacia adentro gestionar todos los requerimientos de la regulación interna a un ritmo suficiente. Esa parte del desafío es muy importante porque si no conseguimos internamente resolverlo no lo vamos a conseguir hacia el socio tampoco, ¿no? Gustavo. Transición de ser una compañía con socios financieros a ser una compañía con socio industrial. ¿Cómo ha ido la transición y cómo ha ido el día después? Bueno,
comentaba que el estrés no se crea ni se destruye, sino que se mueve de un sitio en la organización a otro sitio, ¿no? Cuando tú estás sin una corporación, dedicas mucho tiempo, por ejemplo, a la parte de financiación, porque cualquier emprendedor tiene que estar continuamente haciendo rondas, hablando con inversores y demás, y eso le quita mucho tiempo, sobre todo más comparando con Estados Unidos, le quita mucho tiempo del día a día, ¿no? Y en cambio ahora, por ejemplo, eso evidentemente es algo que hemos resuelto desde el principio, con lo cual todo el foco es en desarrollar las operaciones, lo cual es bastante interesante porque estás mucho más enfocado que anteriormente. Antes comentaba que yo había hecho 10 años de corporación. Esto es esencial para plantearnos un proyecto así, porque en general los emprendedores tendemos a tener nuestras propias ideas y no nos las cambia nadie. O sea, el ego del emprendedor es un componente que muchas veces tiene una parte positiva, pero también una parte negativa, ¿no? Entonces, el tener experiencia de corporación para un proyecto de estas características es bastante útil para entender por qué las cosas pasan como pasan. En cualquier caso, a mí me sorprendió desde el primer día lo rápido que ha ido todo para ser una corporación del tamaño de Repsol. Y creo que es porque como el approach que han seguido, que es, en vez de que tenga que entrar el startup dentro de los procesos y los protocolos de la corporación, que evidentemente suelen ser bastante largos, se ha establecido un equipo bastante en sí flexible, rápido, que entiendo que han tenido sus propias trabajo dentro de la corporación para avanzar esa velocidad, pero ha sido muy rápido. Entonces, al final, si vemos los tiempos de afinar la idea de la negociación y la negociación incluía lo que estás diciendo antes, que es bastante complejo. ¿Cómo haces un pacto de socios donde la mayoría la tiene uno, pero el control operativo lo tiene otro? O sea, eso, afinarlo para que ambas partes estén confortables es bastante complicado, ¿no? Esto luego lo podemos revender para las futuras corporaciones que quieran hacer algo en este sentido. Le damos el servicio. Pero es bastante complicado y creo que lo hemos hecho razonablemente bien. El tiempo nos dirá si hemos tenido cosas que ajustar o no. Y luego los 2-3 últimos meses, que son los que realmente estamos empezando a trabajar, se está creando un solo equipo y esto para mí es lo más bonito, porque al final montar proyectos, como sabéis, es las personas, ¿no? Y veo que al final las personas de calidad son buenas y se motivan estén donde estén, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un entorno que permite que eso ocurra, que es el entorno en el que estamos desarrollando el proyecto. Y la verdad es que veo tan startuperos al equipo con el que trabajamos de Repsol como a mi propio equipo, el equipo que está en la oficina de Clicking. Y es la verdad que te da una idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? O sea, si se trabaja así, aunque sea una corporación, pues se puede trabajar con una celeridad, con una flexibilidad, incluso con una ambición de startup. Y a mí la verdad es que estoy muy ilusionado. Creo que puede salir algo muy chulo de esto. Enrique, tenemos en el público varios corporativos, ¿no? De tu aprendizaje, ¿no? de esta relación con Clicking, a un corporativo que se plantee, ¿no? Desarrollar un nuevo negocio, ¿no? O desarrollar una nueva actividad de la mano de una nueva empresa tecnológica y de un equipo emprendedor, pero que el corporativo sea estratégico y, por tanto, le tenga que poner recursos de forma importante. ¿Qué recomendaciones tú le darías para construir la relación, para construir una historia de éxito, ¿no? Como de momento está siendo entre Clicking y Repsol? ¿Qué recomendación le darías a un corporativo, a un departamento de innovación de corporativo, a un departamento de corporate venturing, para poder acercarse y poder trabajar de esta manera con una startup? Hay un elemento conceptual que es la honestidad. Creo que desde la corporación no siempre tenemos honestidad sobre las cosas que sabemos hacer, que desconocemos o que dominamos. En un modelo de desarrollar con una startup no está muy claro quién pone qué. Y si te basas por las reglas de control que tenemos en las organizaciones, eso suele ser una primera barrera para desarrollar un negocio. Entonces hace falta una mirada muy clara de si hay un objetivo de negocio común, cuál es la mejor manera de aunar recursos, ideas, gente sobre eso.
Luego recomendaría que el equipo que trabaje con ese startup maneje todo el lenguaje y todos los componentes que la contrapartida startup maneja también. Hay que hablar el mismo idioma y conocer los mismos temas. Tú hablas con una startup y te viene una persona que maneja en mini, comercial, tecnología, full stack y 5 cosas más. El interlocutor del corporate tiene que ser capaz de entender y hacer de focal point en todos esos temas. No sirve convocar una reunión interna para que participe el equipo que es responsable de. Entonces, si una corporación que se va a meter en ese tema tiene que armar un equipo que sea capaz de manejarse y tener la misma solvencia en temas que la contraparte de startup. Si ese canal funciona, ya se podrá definir qué puzzle es el que puede servir de soporte para el negocio. El otro punto es que hay que tener una correcta medición de riesgos, porque esto va sobre cómo puede crecer el negocio, duplicamos, triplicamos en cuántos años, cómo lo hacemos, o cómo reconducimos, o cómo involucionamos. Cuanto más o menos misión crítica sea el negocio que se estudia, esto es más o menos importante. En el caso de la operación con Clickin, los servicios que de los que estamos hablando son servicios muy sensibles y estarían en la misión crítica del negocio de retail de estaciones de servicio. O sea que no es una actividad complementaria de laboratorio, es un tema comercialmente muy importante. En la medida en que la temática sea más sensible o no, la gestión de riesgo, los planes de contingencia tienen que estar previstos a priori. Si no, la corporación no va a tener confort para tomar el compromiso que al final se requiere. O sea que el primer mensaje es que hace falta una gente que hable el mismo idioma y que entienda de las mismas cosas. En las corporaciones ya tenemos por tamaño una tendencia a especializarnos tanto que no es fácil encontrar un profesional de negocio que maneje un contrato, una tecnología digital moderna, un tema laboral y además tenga una capacidad cultural de interacción con una empresa que tiene otros códigos, ¿no? Entonces aquí un poco el tema de personas de ambos lados, ¿no? Y ya para concluir, Gustavo, a un corporate que se plantee invertir en una startup, ¿no? Y que por tanto está en el consejo de administración de una startup, ¿qué recomendación le darías, ¿no? en el día a día, ¿no? En cómo gestionar el día a día de... Daría 2 recomendaciones, una de base o de fondo y una más de forma, ¿no? Visto lo que nos está funcionando. Primero de fondo, que no sea como una moda, es decir, que ahora no vayamos y nos metamos en una startup. Todo tiene que ser muy consistente con la estrategia que tiene esa empresa, ¿no? Y es algo que en el caso de Repsol me dijeron desde el primer día, nuestra prioridad, nuestra estrategia es esta y en esta línea estamos desarrollando esta acción, ¿no? Entonces, una empresa hace su análisis de oportunidades o de pain points y saca una serie de áreas que son de interés. Unas, y normalmente relacionadas con hacer cosas nuevas, proyectos, innovación. Un grupo de esas acciones las harán in-house y luego una serie de esas acciones verán que tiene más sentido sacarlas fuera. Y ahí puede haber por lo menos 2 vías que seguir. Hago una inversión en una empresa, que Repsol también lo hace, y antes Ana y Aquilino nos comentaron de estas oportunidades, viendo a lo mejor tecnologías que son interesantes, y otro es lo que yo llamo innovación dirigida, que es un poco más lo que estamos viendo con Clickin, ¿no? Innovación dirigida quiere decir, queremos desarrollar esto y vemos que la forma interesante de hacerlo podría ser a través de un entorno de startup. Entonces hay que buscar aquella startup que encaja más con ese perfil. Y ahí el personal lo es todo. Por eso decía que gente que conozca cómo funciona una corporación, pues como emprendedor puede facilitar también. No todo el trabajo lo tiene que hacer la corporación, vamos. Eso en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, yo lo que he visto que ha funcionado muy bien es tener un grupo que está un poco fuera de la estructura habitual, que es el grupo de innovación, con gente que habla un idioma similar, o sea que hay química, para decirlo en idioma de startup, que hay química, que la gente se encuentra cómoda porque al final es un acto de fe que ambas partes tienen que hacer, ¿no? Entonces esos interlocutores muchas veces fuera un poco de todos los procesos y la estructura clásica corporativa,
pues parece una buena forma de hacerlo. También resaltaría la figura, porque luego siempre va a haber tensiones de esto de qué lado cae o esto que no avanzo y todo eso. Además, los emprendedores siempre somos muy pushy, es una característica del emprendedor, y hay veces que la corporación, pues, si llega a un push directo a una startup, pues la corporación no se encuentre cómoda, ¿no? También tener interlocutores con los que poder hablar y preguntar, oye, ¿cuál es la mejor forma, la mejor persona, cuál es el approach correcto, que aquí nos estamos atascando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, con Enrique estamos haciendo un trabajo ahí muy bueno, porque yo no siempre, yo ya sé que a mí no me entienden muchos, ¿no? Sé que en innovación ya me conocen bastante, pero yo tampoco les entiendo siempre, pero con un poquito de coaching soy capaz de entender mejor y de adaptarme un poco a ellos, que creo que también es importante. Al final es un trabajo que tienen que hacer las dos partes. No creo que en una relación una parte tenga que hacer todo el trabajo, me parecería muy raro que funcionara. Pues oye, Gustavo, Enrique, muchísimas gracias por vuestro insight y mucha suerte en lo que tenéis que construir por delante. Muchas gracias. Muchas gracias.